Bueno, muchachos, buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Antes que nada, una disculpa porque el viernes tuve un contratiempo y no pude avisarles que no íbamos a tener nuestra clase, pero trataré de irse reponiendo un poco a lo largo de las demás sesiones. Creo que de todas maneras vamos en tiempo para lo que está planeado para el curso, ¿vale? Pero bueno, igual hoy tomaremos a lo mejor unos 10 minutos adicionales de la hora y media que usualmente tenemos de clase para tratar de ir reponiendo el tiempo y si es necesario, pues daremos la clase de manera síncrona. Pero igual, esta en particular prefiero que sí la tengamos de manera presencial porque como hay todavía un poco de ecuaciones en pizarrón, pues puede ser un poquito confuso para ustedes y la intención es que eso no se lo pierdan, ¿sale? Pues bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy y ya saben, si tienen alguna duda en particular pueden levantar la mano directamente en Teams y yo les cederé la palabra cuando sea posible o pueden abrir el micrófono e interrumpirme, no hay ningún problema. Muy bien, muchachos. Pues bueno, si ustedes recuerdan, lo último que vimos es que estábamos definiendo este concepto de proyección y que particularmente este concepto de proyección está relacionado directamente con la densidad que tienen los objetos por los cuales atraviesa la radiación. Y lo último que alcanzamos a ver estaba relacionado directamente con que en las imágenes de tomografía axial computarizada, usualmente la atenuación de los rayos X se toma como una unidad particular conocida como unidad de Hounsfield, que básicamente nos permite estandarizar las densidades de los tejidos que existen dentro del cuerpo humano, tomando como punto de referencia la densidad del agua. Y entonces en este caso, esto nos permite definir diferentes valores para diferentes tipos de tejidos. Y podemos tener desde aire, que tiene un valor de menos 1000, hasta hueso, que tiene unidades del orden de los 500, 800 unidades Hounsfield. Y estas en particular nos permiten definir diferentes tipos de unidades con un gran amplio rango de densidades que podemos observar directamente nosotros en las imágenes de tomografía y así tener muy buen contraste independientemente si se trata de un tejido denso o de un tejido blando, ¿sale? Pero bueno, ahora vamos a encontrarnos a otra situación en específico. Si nosotros recordamos un poco lo que habíamos visto anteriormente, al final a lo que llegamos fue directamente a esta relación, en donde nosotros, a partir de un pequeño dibujito en el que yo sabía directamente que tenía un objeto con ciertas características y a este yo le hacía incidir directamente un cierto número de rayos X iniciales. Por aquí salía un cierto número de fotones de rayos X y esto era lo que veía mi detector. Y al final dijimos que obviamente este objeto tiene una cierta densidad y un cierto espesor y esto es lo que nos permitía definir directamente esta relación, donde básicamente estamos expresando que la salida que tiene directamente el detector visible depende de la intensidad inicial multiplicada por un exponencial que depende básicamente del coeficiente de atenuación de ese tejido y de qué tan grueso es ese tejido en específico. ¿Sale? Entonces, hasta ahí fue hasta donde nos quedamos la última vez. Llegamos a esta pequeña relación que nosotros observamos en esta ecuación. Sin embargo, como ya habíamos anticipado también en la clase anterior, el problema radica principalmente con el hecho de que en realidad este valor de mu o de coeficiente de atenuación no es constante a lo largo de mi objeto de estudio, particularmente hablando del caso del cuerpo humano. Ya sabemos que los rayos X tienen que atravesar todo el cuerpo y en el camino se pueden encontrar piel, grasa, músculo, hueso, pulmones, aires, diferentes vísceras, a lo mejor el corazón, y cada una de estas cosas particularmente tiene un coeficiente de atenuación específico. Entonces, en este caso, lo importante es que ahora podamos hacer que este coeficiente de atenuación sea capaz de reconocer diferentes densidades dentro del objeto que yo estoy atravesando o que los rayos X están atravesando. ¿Vale? Y para poder lograr hacer eso, vamos a requerir de esta pequeña imagen en donde nosotros podemos encontrar directamente una pequeña representación de lo que corresponde con
el tórax de una persona, en donde se alcanzan a ver los pulmones, la columna vertebral. Estas regiones de aquí son algunas costillas. Y esta raya que yo pongo aquí me representa directamente una trayectoria lineal que yo voy a tener de los rayos X y que está atravesando directamente mi objeto. ¿Sale? Entonces, en este caso, cuando yo digo que quiero ser capaz de reconocer diferentes densidades dentro del objeto de interés, básicamente lo que me está diciendo el problema es que yo necesito hacer que mi coeficiente de atenuación mu se vuelva una función de coordenadas dentro del objeto. Es decir, que si yo tomo en consideración esta imagen y pongo un plano cartesiano X y Y, a mí me interesa saber para cada punto de ese plano cartesiano, que tiene coordenadas X, Y, cuál es su valor de atenuación. ¿Sale? Y entonces en este caso, eso lo que implica es que directamente ahora nosotros vamos a necesitar hacer un cambio directamente sobre esta pequeña ecuación, porque da la casualidad de que este pequeño amigo ahora ya no puede ser un valor constante, sino que tiene que ser una función que dependa de las coordenadas. ¿Vale? Para poder hacer eso, entonces vamos a regresar un poco los pasos que teníamos definidos aquí. Y ahora vamos a definir este valor de mu como una función. Y en este caso, esta función la vamos a definir como e a la menos mu de x, y por una nueva variable que vamos a llamar ds. Y nosotros vamos a decir que ds es igual a una integral de línea de un rayo definido para un ángulo específico en un tiempo en particular. ¿Qué significa esto? Básicamente que esta flecha que yo observo aquí corresponde directamente con un rayo. Si ustedes observan, ahora aquí yo tengo definido un cierto ángulo y un tiempo en particular. Entonces, este tiempo en particular es el instante de tiempo en específico dentro del rastreo de mi imagen en el que yo tomo información sobre esta línea vertical. Y entonces, en este caso, para esta línea vertical yo tengo definido un punto en específico dentro de la imagen que está tomando en consideración el plano cartesiano X y Y y también este plano transversal o perpendicular que toma en consideración un cierto ángulo respecto de mi plano perpendicular. ¿Sale? Por eso lo estábamos llamando directamente nosotros desde aquí, que ahora esta ecuación de aquí arriba se convirtió en esto y que ahora mi mu está definida como una función que depende de las coordenadas de la imagen. ¿Vale? ¿Hasta ahí me siguieron? Sí, no, dudas. Bueno, asumir que si hay silencio significa que no tenemos tanto problema todavía. Entonces, ahora lo que a mí me interesa, entonces esto es directamente lo que yo quiero tener. Yo quiero saber estos valores, estas coordenadas de la imagen a las cuales yo le puedo asignar un valor específico de nivel de absorción de la radiación o coeficiente de atenuación mu. Por lo tanto, significa que en realidad de esta ecuación lo que me interesa es poder despejar esta de aquí. Y para poder despejarla, yo ya sé que tengo que aplicar logaritmo natural en ambos lados. Y esto me va a permitir quedarme directamente con esta integral de mu de x, y respecto del rayo. Y que obviamente eso va a ser igual a el logaritmo natural de n entre n0 para un ángulo en específico. Ajá. ¿Vale? Entonces, a esta nueva ecuación que yo tengo definida aquí,
le voy a llamar una proyección para el ángulo θ que depende de un cierto tiempo en específico. Entonces, en este caso, este es el ángulo de proyección. T es el tiempo de rastreo. Y K es una constante que me va a permitir... Aquí ya no se ve. Pero no lo medí bien en mi pizarrón. Así. ¿Y qué es acá constante? Que tiene que ser siempre mayor o igual que 0. ¿Vale? De tal manera que este siempre me dé un valor positivo. Entonces, tomando esto en consideración, estos puntos en realidad son del sistema de coordenadas transversales. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros observamos esta imagen en específico, si nosotros recordamos cómo estaba la instrumentación de los sistemas de tomografía computarizada, si recuerdan en la primera generación, por ejemplo, lo que yo tenía era un tubo de rayos X con una de tipo lápiz alineado con un solo detector y tenía que realizar un rastreo directamente sobre la imagen. Entonces, en este caso, este plano de coordenadas transversales es el rastreo. Y entonces, en este caso, yo sé que puedo realizar un rastreo X y Y, son las coordenadas que están fijas de mi imagen, lo que yo siempre veo en el plano axial. Pero yo debo de entender directamente que, como estaba en el sistema de instrumentación, si yo quiero obtener información de cada uno de estos componentes, necesito obtener información de diferentes puntos de vista o proyecciones, que es lo que acabamos de definir. Lo que significa que para cada ángulo que yo tenía que recorrer en primera generación, desde 0 hasta 180 o 360 grados, tenía que realizar un cambio en un ángulo y luego realizar un barrido o un rastreo. Esto exactamente representa eso. Entonces, estas coordenadas ahora transversales me están reflejando directamente ese sistema de coordenadas de rastreo que yo hago de la imagen. ¿Qué significa eso? Si yo asumo que, por ejemplo, aquí estoy en el ángulo igual a 5 respecto de este plano cartesiano. Para este ángulo igual a 5, si yo tengo todavía si yo pienso en mi sistema de instrumentación de un TAC de primera generación, entonces significa que una vez que yo ya tengo el ángulo, debo de tener un haz tipo lápiz que sale del tubo de rayos X y que llega directamente a mi detector. ¿Vale? Y en un instante de tiempo en específico, sobre ese mismo ángulo, yo realicé una toma de información. Y luego comienza el barrido. Sobre el mismo ángulo tengo otro tiempo distinto. Si yo asumo que este es igual a mi tiempo t igual con 1, este de aquí va a ser mi tiempo t igual con 2, y así sucesivamente me la voy a llevar con muchas integrales de línea
para ese ángulo en específico. Hasta que yo complete el rastreo para ese ángulo en particular. ¿Vale? Por eso es que aquí hablamos directamente de que sobre una integral de línea yo voy a tener representada todos los valores de coeficiente de atenuación mu dentro de mi plano de coordenadas cartesianas que están dentro de esa ecuación del rayo. Y a eso es lo que yo llamo una proyección para un ángulo específico, para un tiempo de rastreo en particular. Y este valor constante puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo que yo voy a tener en consideración, que está relacionado más o menos con el dibujo que pintamos nosotros hace rato. ¿Vale? ¿Dudas aquí? Profe, ¿y siempre va a ser el mismo ángulo o puede cambiar? No, el ángulo va a cambiar, porque si recuerdan directamente para la parte de la instrumentación que vimos en primera generación, hacía un barrido al ángulo 1 y luego rotaba a otro ángulo, y al ángulo del grado 2 hacía otro rastreo y luego rotaba, 3, rastreo y luego rotaba. Vamos a ver eso rápidamente aquí en la imagen. Por aquí, a fin, esto no nos toma demasiado tiempo. Regresamos directamente a este punto en específico para que sea mucho más claro esa parte de la proyección. Porque, de hecho, esta ecuación que estamos observando que representa esto es solo un punto. Un punto del rastreo a ese ángulo en específico. Este mero. Si ustedes recuerdan, hace un rastreo, cambia de grado, hace otro rastreo, cambia de grado, hace otro rastreo, y así se la lleva hasta que recorre los 180, 360 grados. ¿Vale? Entonces, ese movimiento que hizo es lo que me representa el otro dibujito que pintamos hace rato. Entonces, para un ángulo en específico, en un instante de tiempo en particular, esta integral me representa esto. Una proyección de una trayectoria lineal en un tiempo específico para un ángulo en particular. ¿Vale? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, profe, gracias. Va. Entonces, ya tenemos un punto sobre mi objeto en específico, un ángulo en particular, que sí me puede brindar información acerca de lo que yo tengo de coeficiente de atenuación, sin importar que los objetos tengan diferentes densidades, y más bien me preocupo de dónde se encuentran ubicados espacialmente o dentro de ese sistema de coordenadas cartesianas. ¿Vale? Pero como acabamos de ver, un punto sobre el rastreo puede no ser suficiente. Y entonces en este caso, ¿sí?, me tengo que preocupar por generar toda la proyección completa. Entonces, un punto en la proyección va a ser directamente esta trayectoria de esta línea recta que está determinada con los puntos A y B. Y eso me va a representar solamente un punto en específico. Y para ese mismo ángulo en particular, entonces yo tengo que tener muchas trayectorias de línea para poder obtener toda la proyección completa de ese ángulo para cualquier tiempo, en términos del sistema de coordenadas transversales. ¿Vale? Para lo cual también yo voy a requerir tener bien definido mi sistema cartesiano X y Y, y junto con ese sistema de coordenadas transversales, yo puedo ocupar esta identidad para poder tomar la relación que existe directamente entre el sistema de coordenadas cartesianas y este sistema de coordenadas transversales de la proyección, y que exista siempre una relación que me permite
tomar en consideración los datos de la proyección y relacionados directamente con las coordenadas de la imagen o las coordenadas cartesianas. ¿Vale? Para poder hacer eso, entonces yo debo de tomar en consideración lo siguiente. Tal vez se ve aquí. Sí, tal vez. Perfecto. En realidad, para un punto en específico de mi imagen, digamos este punto de aquí, yo ya entendí con el video que vi hace rato que me sirve el dato de esta proyección, pero también me sirve el dato de esta misma proyección, pero al ángulo 2, al ángulo 3, al ángulo 10, 20, 30, 50, 180. Y eso significa que para un mismo elemento dentro de este objeto en el plano de la imagen, que corresponde con este mu de XY, en realidad yo tengo que tener una función que se me va a acabar el pizarrón. Aquí, perdón. Haga la acumulada de todos, absolutamente todas las proyecciones que yo vaya a necesitar. ¿Sale? Y entonces en este caso, ahora yo tengo que pensar que mi proyección para un ángulo completo en un tiempo en específico va a ser una integral de línea de ahora un nuevo sistema de coordenadas phi, t, que esto es igual al rayo que yo ya había definido con anterioridad. Pero como voy a estar hablando de muchas proyecciones, de esto en específico, una de estas es igual a estas para el ángulo 1 y voy a tener un igual para el ángulo 2 y voy a tener un igual para el ángulo 3 y así sucesivamente hasta el ángulo n. Entonces, en realidad, yo requiero poder determinar, voy a pintar acá arriba, tengo un poquito más de espacio, una ecuación global que integre se me va a acabar. Voy a borrar una parte, muchachos, para no perdernos. Ahora sí. Una doble integral menos infinito a infinito para obtener todas las posibilidades de mu de x, y multiplicado por una delta de Dirac que está multiplicando a mi coseno x coseno de teta más y coseno de teta por de x de y. Ahora sí.
Esta ecuación horrible que nosotros observamos aquí, básicamente me recuerda que la integral del rayo que siempre habíamos pintado, este de aquí, este de acá, este de ese, en realidad son dos variables. Porque yo siempre que debo de tener dos variables aquí metidas en específico. Entonces eso significa que en realidad esta proyección de aquí siempre es una doble integral para ambos puntos en específico, solamente que lo estamos simplificando para no hacernos bolas directamente con los límites de integración, porque son los mismos para todos, pero definidos sobre puntos distintos de mi nivel de integración. Y entonces, como observamos aquí, una forma en la que yo puedo relacionar este sistema de coordenadas transversales junto con el sistema de coordenadas cartesianas es a través de esta identidad, donde yo sé que para esta proyección en específico yo puedo tener en un punto en particular un triángulo que se forma directamente con el valor de mi plano cartesiano y el valor de mi proyección en el plano perpendicular. Y entonces tengo este triángulo rectángulo y puedo ocupar directamente esta pequeña identidad. Entonces, tomando eso en consideración, eso me permite relacionar ambos sistemas de coordenadas dentro de una misma ecuación, utilizando siempre las mismas variables de x de y. ¿Vale? Si se confunden un poco por la parte de la doble integral, pues esto lo podemos poner en la misma perspectiva que teníamos hace rato. Esto y esto es lo mismo. ¿Vale? ¿Dudas aquí? Esta ecuación horrible que ustedes están observando en realidad es algo que se conoce como la transformada de Radon. Entonces, en este caso, esta transformada de Radon me dice que una proyección P al ángulo delta se forma por medio de un conjunto de mediciones al ángulo θ, en donde cada medición es una integral de línea sobre una trayectoria rectilínea del coeficiente de atenuación mu. ¿Sale? Entonces, ¿esto qué significa? Que para poder obtener los datos de todas las proyecciones, entonces en este caso yo tengo que realizar toda esta información. Tomar en consideración el valor de coeficiente de atenuación de cada uno de los elementos en una trayectoria lineal, que corresponde directamente con esta parte de la ecuación. Y que estamos hablando de todas esas trayectorias rectilíneas, hay que agregar directamente el coeficiente de atenuación de todo el rastreo, que también lo puedo poner en términos de X y Y para toda la imagen, ¿sale? ¿Qué significa? Cuando yo estoy teniendo para este ángulo en particular un integral de línea específico, este punto de aquí tiene su respectiva valor de coeficiente de atenuación de mu, x, y también está representado ese valor por uno de estos puntos de x coseno de θ, y coseno de θ dentro de ese ángulo en específico. Y cada una de esas trayectorias lineales puede tener ambas representaciones, tanto solamente la del coeficiente de atenuación como la de la ubicación espacial en el sistema de coordenadas transversales del rastreo. ¿Vale? ¿Dudas aquí?
¿No? ¿Ninguna? Si me siguieron, lo están asumiendo, lo están entendiendo, se perdieron. ¿Cuál es la parte fea del asunto en este momento de la transformada de radón? De todas estas ecuaciones que vemos aquí, bueno, de todas estas variables que conocemos aquí, en el momento en el que yo hago la proyección acá sobre la imagen, ¿qué conozco y qué no conozco? ¿Conozco esto? ¿Conozco la proyección? ¿Eso de aquí lo conozco? Desde el punto de vista práctico, aquí yo tengo mi tubo de rayos X, programo, tengo una cierta cantidad de radiación, se la mando a mi paciente y hago un rastreo. Aquí está la información que llega al detector en ese punto en específico y hago todo el rastreo en particular y tengo esta proyección. ¿Vale? Lo que significa entonces es que este P de teta, la proyección para ese ángulo en específico, es algo que yo ya conozco. ¿Qué es lo que no conozco? ¿Los ángulos? Los ángulos también yo los sé porque los puedo definir. Yo puedo decirle respecto del plano cartesiano que tiene la imagen, toma información cada grado, cada 5 grados, cada 10 grados, pero esos van a estar definidos respecto del punto del plano cartesiano. Entonces esos digamos que yo también los conozco. De esta ecuación que yo tengo aquí, ¿qué no conozco? Si alguien iba a hablar, perdón. Perdón. Valores de atenuación. Sigo yo sin conocer esos datos en específicos. Este valor sale de los detectores. Cuando yo hago la captura de una imagen y prendo el tubo de rayos X, atraviesa mi paciente, los detectores lo que ven al final para un ángulo de rastreo es esto de aquí, el resultado de la transformada de radón. Conozco los ángulos porque sé cada cuándo respecto de ese plano cartesiano yo voy a estar tomando información y en realidad X y Y también son valores conocidos porque yo sé de qué tamaño va a ser la imagen. Pero el valor de cada mu para cada punto de coordenadas X y Y dentro de la imagen, eso sigo sin conocerlo y es lo que a mí me interesa. Eso significa que la transformada de radón no me resuelve el problema de poder encontrar esta información en específico y de ahí que tenemos que buscar alguna manera de poder despejar esta función respecto de esta ecuación horrible que tenemos por acá. ¿Sale? ¿Dudas ahí? ¿No? Entonces lo que necesitamos es saber los valores de cada mu de x, y para eso requerimos directamente de tener todos los ángulos de proyección a lo largo de los 360 o 180 grados alrededor del objeto. Y para cada ángulo en específico nosotros vamos a entender que en realidad existe un perfil o una proyección distinta a pesar de que se trate del mismo objeto. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que pensar directamente lo que habíamos puesto, que esta mu depende en realidad de una función que tome en consideración todas mis proyecciones, que era algo que también ya habíamos ocupado anteriormente por acá. Y entonces, en este caso, lo que necesitamos nosotros saber es
lo que se conoce como la transformada inversa de Radon, es decir, que yo conozco las proyecciones y lo que me interesa conocer es exactamente los valores de mu de cada punto de coordenadas dentro de la imagen. Para poder hacer eso, lo que yo tengo que hacer es hacer esto a un sistema discreto para poder eliminar directamente esta integral y quedarme con el resto de la información, y al final va a quedar algo así. ¿Se ve? Sí, claro que se ve. La sumatoria de todas mis proyecciones que van a estar siendo multiplicadas por x coseno de teta y seno de teta perdón. Sí. ¿Vale? Simplemente estamos haciendo el despeje directamente de mi sistema de coordenadas, mu de x, y pasándolo a un sistema discreto para tomar en consideración todos los valores de las proyecciones, multiplicados en este caso por la delta, que es la que tenemos representada directamente aquí, como manera de convolución, y el resto es simplemente tener la contribución directa de todas las cosas que tomamos en consideración en la proyección y la relación que tiene con ese sistema de coordenadas transversales del rastreo. Entonces, esta de aquí es la que a mí me sirve, la transformada inversa de Radon. Esa sí me dice qué valor de coeficiente de atenuación tiene cada punto dentro de la imagen, tomando en consideración todas las proyecciones posibles que yo pueda tener alrededor del objeto de interés. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Profe, ¿cuál es el límite de la sumatoria? O sea, ¿va de 1 hasta dónde? N. Ok. Gracias. Que es el número de ángulos que yo voy a estar trabajando. Si ustedes recuerdan, dependiendo de la generación de TAC de la que nosotros estemos hablando, podría haber en la primera generación de 1 a 180 cada un grado, es decir, iba a tener para esas reconstrucciones una sumatoria de 180 proyecciones. En segunda generación aumenté la instrumentación y eso me permitía tener brincos de cada 10 grados. Entonces, si voy de 1 a 180 cada 10 grados, significa que voy a tener, en lugar de 180 proyecciones, voy a tener 18 valores que sumar, y así sucesivamente nos los vamos llevando. Entonces, este es el número de proyecciones o el número de ángulos en los cuales yo estoy tomando información, que corresponde directamente con esta sección que observamos aquí. Para un ángulo 1 yo puedo obtener esta proyección, para un ángulo 2 yo puedo obtener esta proyección, para un ángulo 3, viceversa. Perdón, consecutivamente así, y así nos las llevamos hasta tener toda la información alrededor, ¿sale? Por eso esta n, en realidad, aplica para todos los diferentes números de proyecciones o ángulos de rastreo que tengan los sistemas de tomografía. ¿Va? ¿Dudas?
Y aquí este es uno de esos cursos en donde nos damos cuenta que lo que se supone que vimos en cálculo sí sirve. Pero no se preocupen. Vamos a explicarlo con bolitas y palitos para que sea mucho más sencillo. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí de todas estas ecuaciones medio raras que escribí? ¿No? Perfecto. De forma práctica, ¿qué significa esta ecuación de la transformada inversa de Laplace? Yo conozco mis proyecciones. ¿Qué significa esto? Que para un ángulo en particular, yo tengo digamos que este pequeño cuadrito, que es una imagen de 3 por 3 píxeles. Yo tengo F1 es una coordenada de mu, en donde tengo x1,1. F2 es otro valor de coeficiente de atenuación que tiene otro valor de coordenadas, en este caso 2,1. Asumiendo que las imágenes siempre se mueven en sentido contrario, muchachos. Esto a lo mejor se me había pasado mencionarlos, pero en este caso el origen de las imágenes está invertido. Eso es simplemente una convención. X. Oh, ese es horrible. Mejor déjenme borrar este de acá. En las imágenes, yo siempre voy a tratar de tomar este sistema de coordenadas. ¿Vale? Lo que significa que si yo tengo una imagen, este será mi punto 0, 0, el origen. Y de ahí hacia abajo comienza a crecer. Por eso en el ejemplo que tenemos aquí, este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y en este caso el punto más alejado es la parte más alejada directamente de mi sistema, que en este caso correspondería con 3,3. Me estoy acostumbrando a tratar de escribir más grandote, muchachos. Si no se ve, avísenme para que corrija mi letra, porque si no, nunca voy a aprender. Entonces, eso es más o menos lo que nosotros observamos aquí. ¿Vale? Bueno, ahorita lo quitamos. Entonces, estos son los valores que yo requiero conocer de la imagen. Cuando yo hago una proyección, es decir, prendo mi tubo de rayos X desde aquí abajo y mando la información para obtener esas trayectorias lineales, yo sé que a la salida yo voy a tener estos valores que me dan información directamente de el dato que alcanzó a detectar mi sensor respecto del coeficiente de atenuación de la acumulación de todos estos. En otras palabras, toma la contribución de esta atenuación y de esta atenuación para obtener este valor en específico. De forma práctica, si nosotros imaginamos que estos números que yo observo aquí adentro son los coeficientes de atenuación específicos de cada uno de esos píxeles dentro de esta imagen de 3×3, entonces significa que en este punto en específico el coeficiente de atenuación es 1, en este punto el coeficiente de atenuación es 2 y en este 0. Y para esta integral de línea en específico, lo que ve el detector es una atenuación de 3, porque toma en consideración las atenuaciones de todas las cosas que observamos aquí. ¿Va? Y lo mismo pasa ahora para esta trayectoria lineal. Este tiene un coeficiente de atenuación de 2, este de 5 y este de 3. Y para este ángulo en específico, en este instante de tiempo, la contribución de todos estos valores da un coeficiente de atenuación que lee los detectores de 10, en este caso de 7. Y luego,
roto, en este caso 90 grados, y ahora tengo estas proyecciones horizontales y hago la misma historia. Tomo la contribución de atenuación de este valor y este valor para tomarla en consideración directamente aquí. Esto me da 6. Y aquí tomo en consideración estos 3 valores y me da un coeficiente de atenuación que ven mis detectores en este ángulo en específico de 9. Y lo mismo acá, me lo da de 5. Entonces, esto es lo que representa la transformada de radón. Yo conozco la información que llega a los detectores y esta información que llega a los detectores es una ponderación de todas las cosas que yo veo en mi trayectoria lineal para cada ángulo. No importa si es vertical u horizontal, que en este caso solamente tenemos 2. En el caso de que fuera un sistema de primera generación, habría 180 diferentes rotaciones para tomar todas las diferentes proyecciones para cada ángulo. Aquí solamente tengo 2, 90 y 180. Paren de contar. ¿Sale? Entonces, eso que nosotros vemos aquí corresponde con esta de acá. Ustedes observan, el resultado de esta ecuación es lo que yo veo en mi proyección, que corresponde con estos valores. Esto, 3, 10, 7, me representa mi perfil. 6, 9, 5 representa mi perfil. Digamos que este es un 3, luego hay un 10 y luego hay un 7. Ese es mi perfil para esta imagen de aquí. Luego yo tengo un 5, 9, un 6 y este representa mi otro perfil, que es relativamente análogo a lo que yo veía por acá. ¿Ah? ¿Hasta ahí me siguieron? Entonces, transformadas de radón me dice el valor que yo veo en los detectores después de que excito mi tubo de rayos X y esa radiación atraviesa a mi paciente. Inversa de la transformada de radón significa que yo voy a tomar en consideración la información que yo tengo de mis proyecciones, definir una regla que me permita retomar esta información en específico. Y en este caso, en este ejemplo en particular, estoy tomando como condición el promedio entre las proyecciones que yo tengo de información disponible incidentes para cada uno de estos valores. Es decir, para este punto en específico, el 1, 1, tengo en consideración esta proyección vertical y esta proyección horizontal. Y entonces esos dos valores de proyecciones yo los sumo y les saco su promedio. Entonces, 6 más 3, 9, dividido entre 2, 4.5. Para este valor en específico yo tomo esta proyección y entonces tomo 10 más 6, dividido entre 2, 8. Para este dato en específico tomo esta proyección y esta otra proyección, y esto me da 7 más 6 son 13, dividido entre 2, 6.5. Y eso me da información directamente de lo que yo quiero obtener como valor de coordenada para cada uno de los coeficientes de atenuación de la imagen. ¿Sale? Y es una aproximación bastante burda, pero básicamente es lo que me dice la transformada inversa de radón. Ahora, lo que yo tengo de resultado es los valores de los coeficientes de atenuación, no los valores de las proyecciones. Y esa es la diferencia que existe directamente entre la transformada de radón y la inversa de la transformada de radón. ¿Va? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Todo claro? ¿Todo oscuro?
Bueno, ese silencio es un poco aterrador, pero esperemos que pronto lo puedan asimilar. Vamos a entender ahora entonces que estos conceptos de transformada de Radon e inversa de transformada de Radon se aplican directamente para los algoritmos de reconstrucción de imagen de tomografía. Y para eso en particular nosotros vamos a encontrar que en los sistemas de TAC usualmente los algoritmos de reconstrucción se dividen en dos tipos. Los métodos iterativos, los cuales van a tener una solución matemática que me permita obtener cada valor de atenuación de mi matriz de la imagen y va a ser una secuencia repetitiva de pasos hasta concluir con la imagen finalizada o que nosotros lleguemos a una condición de paro que se satisface, que no es otra cosa más que otro nombre de decir que hay una minimización de un error. ¿Sale? Pero esta solución matemática es operaciones aritméticas relativamente sencillas de realizar. Sumas, restas, divisiones, multiplicaciones. Háganle de contar. No nos vamos a meter con exponenciales o integrales. Bueno, las integrales son sumatorias, pero no así en un modo muy explícito, sino que es una solución matemática aritméticamente sencilla, pero que se tiene que repetir muchas veces hasta que logremos minimizar un error lo suficiente. Y luego van a existir los métodos analíticos, los cuales van a utilizar fórmulas exactas para obtener los valores de cada elemento de la matriz, pero en un solo paso. Y aquí en los métodos analíticos, pues sí vamos a encontrar cosas más sofisticadas como integrales, transformadas, cosas que ya tienen un nivel de complejidad matemático mucho más elevado que simple aritmética. Y entonces nuestra chamba ahora es poder entender cómo estos dos tipos de algoritmos pueden ayudarme a entender cómo se hace la adquisición de una imagen de tomografía y cómo puedo mejorar cada una de estas modalidades de reconstrucción de imagen. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Perfecto. Entonces, vamos a comenzar directamente con estos métodos iterativos y de los métodos iterativos existen dos. Existe el primero, que es el algoritmo conocido como ART o Algebraic Reconstruction Technique, que fue el primer algoritmo implementado en los sistemas de tomografía axial computarizada. Entonces, en este caso, es algo relativamente sencillo y ahora lo que tendríamos que hacer es aprendernos las reglas para poder realizar apropiadamente este algoritmo de reconstrucción. Voy a borrar tantito mi pizarroncito porque lo vamos a ocupar. Y muchachos, si tienen a la mano hoja, lápiz, pluma, goma, lo que vayan a necesitar para hacer algunas cuentitas matemáticas, aritméticas fáciles, se los recomiendo para que también así tengan una forma más fácil de afianzar cómo funciona este algoritmo. ¿Sale? Entonces, en los algoritmos de reconstrucción de imágenes, como para todos los casos, iniciamos directamente con una cosa así. Yo tengo una imagen, en este caso sencillita, una imagen de 2×2, en donde lo que yo tengo es el resultado de las proyecciones. Y viendo esto en específico, yo puedo ver que aquí tengo 4 proyecciones. Uno vertical, uno horizontal, esta diagonal y esta diagonal. ¿Sale? Y entonces cada uno de estos valores representa la sumatoria de sus respectivos elementos. Ya sabemos, transformada de Radon. Eso significa que la suma de estos dos coeficientes de atenuación sobre esta línea recta debe de dar un 11. La suma de estas dos sobre esta línea recta debe de dar un 9. La suma de estos dos en esta línea horizontal es 12, 8, 13 y 7. ¿Vale? Conozco mis proyecciones. Entonces el algoritmo dice más o menos así. Vamos a inicializar cada una de las celdas de mi imagen de reconstrucción con un valor de 0. ¿Ok? Y entonces en este caso, eso significa algo más o menos así. Yo a todos los valores dentro de la imagen, que yo voy a llamar mi imagen de reconstrucción, le voy a poner ceros. Y calculo sus respectivas proyecciones.
0 más 0 igual a 0. 0 más 0 igual a 0. ¿Va? Paso número 2. Realizo la diferencia entre el valor de la proyección real y el valor de la proyección estimada. ¿Qué significa esto? Mi proyección real de esta columna en específico me dice que es 11. Mi proyección real, bueno, mi proyección estimada sobre esta misma línea es 0. Y entonces en este caso, lo que tengo que hacer es calcular la diferencia y dividirlo entre el número de celdas que vengan incluidas aquí. ¿Qué significa esto? Sobre esta proyección en específico hay dos valores en particular. Voy a hacer la diferencia entre la real menos la estimada y ese resultado lo divido entre el número de píxeles involucrados en esta proyección, que en este caso es 2. Entonces, 11 dividido entre 2 es 5.5 y ese valor como resultado se lo asigno directamente a cada elemento dentro de la imagen. ¿Vale? Por igual. Hago esa pequeña distribución. 5, 5, 5, 5. Y hago lo mismo directamente con la otra proyección. En este caso corresponde con 0 más 0, 0. Mi proyección real es 9. 9 menos 0 es 9. Dividido entre el número de píxeles involucrados en esa proyección, que es 2, y me da 4, 5 y 4, 5. ¿Dudas hasta aquí? ¿De qué depende el número de cuadrito? O sea, de matriz. Si es de 2x2 o 3x3 o así. Lo define el usuario. O sea, en este ejemplo, 2x2 es el más sencillo. En el que vimos hace ratito aquí, por ejemplo, es de 3x3, pero así venía definido el tamaño de la imagen. En las imágenes de tomografía reales, esto es de 512 por 512 o 256 por 256. Pero aquí, para fines prácticos, nos quedamos con matrices pequeñas para poder hacer una demostración mejor y que se entienda el concepto, y después sería aplicarlo directamente para imágenes mucho más grandes. Ah, ok, o sea, son los píxeles tal cual. Exactamente. ¿Va? Entonces, una vez que yo ya llené mi primera matriz de reconstrucción, ya tengo estos valores en específico, ya no es 0 como en este paso inicial, pues ahora calculo las proyecciones estimadas horizontales. 5.5 más 4.5 igual a 10. 5.5 más 4.5 igual a 10. Y vuelvo a repetir los pasos iterativos, que significa realizo la diferencia entre el valor de la proyección real y el estimado y divido entre el número de píxeles involucrados en esa proyección, que en este caso es 2. Y repito. Entonces, en este caso, yo tenía sobre estas proyecciones estimadas, yo tengo 12 menos 10 igual a 2. Tengo 2 píxeles involucrados, entonces 2 entre 2 es a 1. Y este 1 positivo, yo lo distribuyo por igual directamente acá. Es decir, 5.5 más 1, 6.5, 4.5 más 1, 5.5. Y me paso a la que sigue. Proyección real es 8, le resto 10, eso me da un menos 2. Dividido entre 2, que es el número de píxeles involucrados en esa proyección, me da menos 1. Y entonces tenía 5.5 menos 1, 4.5, 4.5 menos 1, 3.5. Y ya hice un segundo paso en particular. Entonces, en este algoritmo de reconstrucción tan sencillo, la regla es que nosotros siempre hagamos, en este caso, primero las columnas, luego los renglones y posteriormente las diagonales. Por lo tanto, en este ejemplo sencillito, lo único que me queda es, sobre estas imágenes de estimación, calcular mis proyecciones diagonales. 6.5 más 3.5 igual a 10. 4.5 más 5.5 igual a 10. Y repito ahora para diagonales.
que son los otros datos que yo ya tenía. Sobre estos dos es 7 menos 10, igual a menos 3. Y este menos 3 dividido entre 2, menos 1.5. Y entonces esto lo aplico directo a los elementos involucrados, que son estos dos. 6, 5 menos 1, 5. 5. 3, 5 menos 1, 5, igual con 2. Y lo mismo pasa del otro lado. Ahora yo tengo que en este caso, para la proyección original es 13. 13 menos 10, que es la estimada, igual con 3 positivo, dividido entre 2, 1.5. 5.5 más 1.5 igual con 7. 4.5 más 1.5 igual con 6. Y ya terminé mi algoritmo de reconstrucción. Y tomando estos datos en particular, si yo hago la suma 6 y 5 sobre aquí, me da 11, igual que yo tenía al inicio. 7 y 2 es 9. 6 y 7 son 13. 5 y 2 son los 7 que yo veo aquí. 6 y 7, 13. 5 y 2 son 7. Tengo todos los valores correctos. Y entonces en este caso, con correr esos 3 pasos en particular, obtengo todo el resultado de la reconstrucción de la imagen. ¿Vale? ¿Dudas? Profe, yo me perdí después del segundo, de donde es 5.5 y 5.5. En el segundo. ¿Ok? Vamos a hacerlo desde acá para que sea más fácil a ver si aquí no se me pierde. Profe, ¿y este es el valor de cada píxel es el coeficiente de detonación o a qué se refiere? Exactamente. Ok. Sobre la imagen original, lo que yo tengo de datos son las proyecciones. Significa que sobre esta línea, aquí yo tengo 11. Sobre esta línea, quedamos que es 9. Sobre esta línea es 8. Sobre esta línea es 12. Y luego tengo las diagonales. Sobre estas dos es 7. Y sobre estas dos tengo 13. Así es como tenemos en original después de que hago todo el rastreo de mi paciente. Lo que tienen los detectores son los datos de las proyecciones. Pero mi imagen yo no la conozco, porque lo que yo necesito saber son los coeficientes de atenuación Mu1, Mu2, Mu3, Mu4. ¿Vale? Y para eso vamos a ocupar el algoritmo de reconstrucción. Me fui muy arriba, perdón. Pues si lo que queremos ver en términos de la fórmula, yo quiero conocer los Mu de este 1, 1, 1, 2, 2, 1 y 2, 2. ¿Vale? Entonces, lo que me dice la fórmula, paso 1. Bueno, muchachos, todavía no tengo mucho sentido del espacio de mi pizarroncito. Paso 1, inicializa con ceros. Ponle ceros a toda la imagen. Y haz la diferencia y tenemos que irnos primero a columnas. Hago la diferencia entre la proyección real, que es 11, menos la estimada, 0. Y esto me da un 11 y lo voy a dividir entre el número de píxeles involucrados.
que en este caso es 2. ¿Vale? Y esto me da un valor de 5.5. Para el otro es 9 menos 0 dividido entre 2. 4.5. Y entonces me dicen que yo estos datos en particular los distribuya por igual directamente sobre cada una de los valores de las columnas respectivas. Eso significa que ahora yo voy a tener una segunda imagen que sobre esta primera columna en ambos tengo 5, 5, 5, 5 y sobre estas dos en ambos tengo 4, 5, 4, 5. ¿Vale? ¿Hasta ahí sí me siguieron? Luego, yo estimo mis nuevas proyecciones. 5.5 más 4, 5, 10. 5, 5 más 4, 5, 10. Y ahora hago la nueva estimación, que significa que ahora yo voy a tomar en una siguiente imagen el valor de la proyección real, que es 12, menos la estimada, que es 10, dividido entre el número de píxeles, que es 2, y eso es 1. Y lo mismo hago con la otra. La estimación real es 8, menos 10, dividido entre 2, menos 1. Y este valor de aquí, este 1, para estos dos píxeles sobre esta línea vertical horizontal, este 1 se lo voy a sumar a este resultado que tengo en estos dos valores. Y eso es lo que me da aquí un 5.5 más 1, 6.5. 4.5 más 1, 5.5. Y lo mismo para los de abajo, pero los de abajo tienen otro valor en su proyección. 5.5 menos 1, 4.5. 4.5 menos 1, 3.5. Y ya llegamos al segundo paso. ¿Sale? ¿Sí me siguieron hasta ahí? Sí. Sí, profe. Entonces, la tercera es exactamente lo mismo. Ahora yo estimo unas nuevas proyecciones pero en las diagonales. 4.5 más 5, 5, 10. 6.5 más 3, 5, 10. Y me aviento la última, que son columnas. Y sobre esta, yo tengo el valor de la proyección real, que es 13, menos la estimada, que es 10, dividido entre 2, porque también en esta proyección solamente hay 2 píxeles involucrados, y se me da 1,5. Y sobre esta otra, exactamente lo mismo. La proyección real es 7, menos 10, dividido entre 2, menos 1.5. Y este 1.5 y este menos 1.5 los sumo o los resto a las proyecciones de esta diagonal. En este caso, 4,5 menos 1.5 da 3.
5,5 más 1,5, 7. Perdón, aquí me equivoqué. 6, 7. Aquí sí. 6,5 menos 1,5 y 5. 3,5 menos 1,5 es 2. Y esta es mi imagen resultante. ¿Vale? Y siempre tuve que seguir ese paso. Primero columnas. Segundo renglones. Tercero diagonales. Siempre, 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 siempre. Y entonces este algoritmo en particular, ART, tiene esos 3 pasos a seguir. Si ustedes se fijan, repite exactamente lo mismo. Una vez hecha la inicialización en 0, estima proyecciones estimadas. 0 más 0, 0, 0 más 0, 0. Realiza la diferencia, entre proyección real menos la estimada dividido entre el número de píxeles involucrados. Y luego repites. Calculas proyecciones estimadas, haces la diferencia, divides entre el número de píxeles involucrados y sumas o restas. Calculas proyecciones estimadas son en diagonales, proyección real menos estimadas, divides, agregas o restas este valor a cada uno de los píxeles involucrados y se acabó. ¿Vale? Ahora sí, ¿más claro? ¿Dudas? ¿No? ¿Ninguna? No, profe. Perfecto. Entonces, ese primer algoritmo que nosotros observamos es el que se ocupó en la primera imagen de tomografía cerebral que se hizo en 1972 por el doctor Ambrose en Wimbledon. Entonces, en este caso, aquí, sobre esta imagen de tomografía, aunque se ve toda pixeleada, esto está construido sobre una imagen, me parece que de 64 por 64 píxeles, es de resolución relativamente baja, pero a pesar de que no tiene mucha resolución, somos capaces de poder observar una región de un color claro intenso que corresponde con el cráneo, diferentes tonalidades de grises que corresponden con materia gris, materia blanca, y una masa en un tono mucho más oscura del cual se puede casi definir el borde que representa un tumor cerebral. Entonces, en este caso, a pesar de que con este algoritmo de ART solamente existen 3 proyecciones o máximo 4 proyecciones, columnas, renglones y ambas verticales, este algoritmo era capaz de obtener toda esta información y tener a la salida una imagen con relativamente buena nitidez. Al menos para la época, era capaz de poder tener información espacial de dónde se localizaba el tumor, cuál era su delimitación que debía tener directamente dentro de la imagen, cuál era la diferencia entre cerebro y cráneo, y entonces en este caso pues fue un súper éxito porque en aquel entonces pues era la primera imagen que se podía observar dentro del cerebro con rayos X un tumor cerebral. ¿Vale? Y solo tomaba en consideración 4 proyecciones, columnas, renglones y ambas diagonales, que básicamente significa 45, 90, 135 y 180 grados. ¿Va? ¿Dudas? ¿No? ¿Ninguna? Vamos a ver si es cierto. Antes de que pasemos a otro algoritmo de reconstrucción, vamos a ver directamente si esto lo pudieron entender
a la perfección. Porque este es el algoritmo de reconstrucción sencillito. Luego nos vamos a empezar a complicar un poquito más las cosas. Pensemos ahora en la siguiente imagen a manera de ejemplo para ver si esto les quedó relativamente claro. Imaginemos el caso en el que ahora tenemos. ¿Se ve bien? Sí. Las siguientes proyecciones. Sí, sí, claro. Resuélvanlo, muchachos, por favor. No lo resuelvan como si fuera Sudoku. Traten de llegar a todos los pasos de primero resolver columnas, renglones y luego diagonales para ver a qué resultado podemos llegar. Entonces, corre tiempo, muchachos. Les doy 5 minutos. Y 5 minutos ya es como que exagerado. Ahorita nos vemos en 5 minutos. Profe, ¿cree que pueda poner la pantalla otra vez? No alcancé a notarlos todos.
Si alguien ya tiene la solución, muchachos, me avisan. Sí, ya, creo. A ver, dime la verdad. Es 4183. ¿Y cómo te quedaron las diferentes columnas? Es decir, en columnas, inicialización, 0, 0, 0, 0. La otra, En la otra fue 62, 62. ok. Luego, 4.5.5, 7.5 y 3.5. y en la última, Es 4183. muy bien. Gracias, Lorena. Entonces, espero que todos hayan llegado al mismo resultado, porque entonces en este caso están en lo correcto. Y para este caso en específico, si nosotros pensamos en realizar de nuevo las proyecciones que habíamos contemplado, pues nos vamos a dar cuenta directamente que esto me da 12, esto me da 4, 5, 11, 9 y 7. Y entonces, sin conocer estos datos, llegamos directamente a la información que genera esas proyecciones de manera muy precisa. Pero esto no siempre va a ser así. Conforme vayamos creciendo el tamaño de la imagen, que en este caso significa que vayamos teniendo una mayor densidad de píxeles, esa precisión va a ir disminuyendo. Porque obviamente nosotros nos vamos a encontrar en una situación en la cual solamente contar con 4 proyecciones no va a ser suficiente para tener una buena definición de la imagen y vamos a tener como que este efecto que se observa directamente donde hay un poco de regiones borrosas o incluso nos encontramos con algunas regiones de ruido. Como es estas regiones de por aquí. Que no es algo que exista verdaderamente dentro de la imagen, pero que sin embargo, con lo que yo tengo posible de realizar con este algoritmo tan sencillito, pues tengo que aceptarlo de que existen y se acabó. ¿Vale? Ya casi se nos acaba el tiempo, pero les voy a dejar otro ejemplo de tarea un poquitito más complicado para ver a qué resultado llegan y ver si entendimos verdaderamente el concepto. ¿Vale? Entonces, en este caso, ¿dudas hasta aquí en este pequeño ejercicio? ¿No? Perfecto. Espero que todos hayan llegado al mismo resultado. Entonces, este que voy a poner se les va a quedar de tarea para que cada quien lo haga en una hoja con papel, pluma, lápiz y lo escanee y lo suba directamente en una carpeta que vamos a crear aquí ahorita en el equipo de Teams para que podamos ver si llegaron al resultado adecuado. Entonces, en este caso, vamos a hacerlo un poquito más turculento y va a ser una imagen que no es cuadrada. Y entonces, en este caso, aquí yo voy a tener esta proyección que me da 7, esta proyección que me da 2, esta proyección que me da 17, esta que me da 14, esta que me da 12 y las respectivas diagonales. Para que sea un poco más real de cómo lo hace verdaderamente el sistema de tag, que toma en consideración todas las diagonales posibles y no como vimos hace rato que estaba como que un poquito más sencillo. Entonces, esta proyección es 4, esta proyección es 4 también,
Esta proyección es 10. Y esta proyección solita es 8. Y las otras, de ahí, lo voy a poner acá. Van a ser esta proyección es aquí me hice bolas, ¿qué hice? Aquí me equivoqué mucho, a ver, espera. Esto de aquí es 9. Este de aquí también es 9. Este de aquí es 5. Y este de aquí es 3. Y ahora sí, este de aquí es 4. Esta de aquí es 4 también. Esta de aquí es 10. Y este de aquí es 8. Ahora sí. Entonces, tienen todas esas proyecciones que de nuevo corresponden con 4 proyecciones, columnas, renglones y ambas diagonales. Pero si ustedes observan, ahora va a haber puntos en los que las proyecciones involucren 2 o involucren 3, que involucren 2 en verticales o 3 en horizontales, o en diagonales habrá algunas que contribuyan con 1 o en diagonales habrá algunas que contribuyan con 2. Entonces ahí ustedes tienen que ajustar directamente lo que dice nuestro algoritmo de reconstrucción para poder resolverlo de la mejor manera posible. Entonces, este algoritmo en específico se repite independientemente del tamaño de la imagen. Entonces, la intención será directamente que ustedes resuelvan este ejercicio y el próximo miércoles vemos a quién le queda el mejor resultado. ¿Vale? ¿Dudas, muchachos? Les pongo esta de nuevo para que le hagan una captura de pantalla, lo copien bien o lo que necesiten. ¿Alguna duda hasta aquí? En la primera, arriba del 12, ¿es un 14 Sí, o es un un 14. 19? Un 14. Ah, ok, gracias. ¿Dudas? ¿No ninguna? Sí, bueno, con respecto a la imagen que nos había mostrado, las proyecciones pueden contarse que se manejan como intensidades al final. Sí. Ok. Obviamente aquí digamos que hay como que una especie de un efecto inverso, en el sentido de que en realidad estos algoritmos de reconstrucción toman una acumulación. ¿Qué significa esto? Aquí yo tengo un coeficiente de atenuación de 6, un coeficiente de atenuación de 5 y la parte aditiva me da un coeficiente de atenuación de 11, lo que significa que en lugar de que yo tenga una gran intensidad, en realidad tengo una mayor atenuación. Pero, para que sea mucho más sencillo directamente con la imagen, lo que se hace es tratar de tener una inversión. De tal manera
que podamos tener mejor definidas directamente esta información a cómo se asemejaba directamente una radiografía. Si tú te acuerdas con la radiografía, lo que sucedía era exactamente el efecto contrario. Las cosas que no atenuaban absolutamente nada era lo que pegaba directamente sobre la placa radiográfica y era lo que tiraba todo el bromuro de plata. Entonces ahí es en donde quedaba en negro. Y en donde se atoraban los rayos X y no llegaban a la placa radiográfica, esos granos de plata se fijaban y quedaba blanco. Aquí no tenemos directamente esa placa radiográfica, pero digamos que se mantienen los conocimientos particulares para que se tenga este mismo efecto, a pesar de que tenemos una acumulación de coeficientes de atenuación. Lo que significa es que para fines prácticos, sobre esta imagen, en realidad se invierten los valores de intensidad negro y blanco para que quede similar a las radiografías originales. Pero no se vayan con la finta directamente de que en realidad un valor más blanco significa una mayor intensidad, porque en realidad lo que estamos viendo es una mayor atenuación de los rayos X. ¿Va? Sí. ¿Alguna otra duda, muchachos? Profe, con respecto a lo de la tarea, lo de las diagonales, entonces, pues se podría decir que se tiene que repetir, ¿no? Porque son primero de un lado y luego del otro lado. No necesariamente. Ahí las instrucciones del algoritmo dice que se hacen en un solo paso. Y es ahí donde yo quiero que ustedes me digan qué van a hacer. Ok. ¿Sale? En este ejemplo en particular, por ejemplo, estas diagonales individuales no estaban, pero es por cuestiones simplemente de simplicidad del ejemplo. Digamos como de los ejemplos fáciles del libro que nunca vienen en los exámenes. La parte más realista, que era como venía directamente aquí en la imagen, es que sí, tú tomabas en consideración absolutamente todas las diagonales posibles, independientemente de si aquí tenías un píxel involucrado, 3, 5, 10, 15, 20, 50, 68, se tomaban por igual directamente todas esas proyecciones. Y eso es lo que te da también un sentido de la idea mejor de cómo funcionan todas las proyecciones. Cuando tú mantienes directamente el sistema de coordenadas cartesianos de la imagen, pero tú vas rotando cada ángulo, habrá algunas proyecciones que no sean iguales, es decir, que no tengas elementos involucrados equitativos para todas las ecuaciones de línea o para todas las proyecciones de línea. Si tú giras un poquito, 5 grados, y tomas proyecciones, habrá algunas que tengan involucrados 20 elementos, habrá algunas que tengan 60 elementos, habrá algunas que tengan 30 elementos, habrá algunas que tengan un elemento. Entonces, ahí es el sentido de que este ejercicio que está fácil, pero que es un poquito más complicado, más realista, quiero ver qué es lo que hacen ustedes con respecto de esa regla de que solamente se dice columnas, renglones y diagonales. ¿Va? Sale, profe. ¿Más dudas? ¿No? Bueno. Si no hay más dudas, muchachos, pues eso sería todo por el día de hoy. Pues les agradezco directamente por el tiempo. Una disculpa porque no les pude avisar que la clase del viernes no la pude dar por cuestiones de un contratiempo de coordinador. Pero trataremos de reponer el tiempo directamente, ya sea con que nos tardemos un poquito más de lo normal en las clases o que tengamos una clase asíncrona si es necesario. Entonces ahorita les encargo lo de la tarea y bueno, pues yo esperaría que esta unidad yo creo que sí la estemos terminando entre miércoles y viernes, lo que significará que el lunes de la próxima semana yo creo que ya sería el día en que pasen sus compañeros del equipo de tomografía a exponer. Entonces, a ellos les recuerdo que yo creé un canal privado solo para ustedes en el equipo, en donde les puse comentarios de sus artículos que seleccionaron, les encargo los revisen y si ya tienen alguno nuevo puedan decidir al respecto. ¿Vale? Pues bueno, muchachos, si no hay más dudas, pues sería todo por el día de hoy. Les agradezco y nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor.